Bueno, hemos estado revisando las promesas de Dios We've been reviewing the promises of God para poder ser más fuertes, so that we are strengthened, para poder saber dónde llevar nuestras cargas. so that we know where to place our burdens. Una de las promesas que espero que todos estemos de acuerdo, And one of the promises that I hope everybody agrees on, como una de las más importantes One of the y most sostenedores de vida important ones and the life-giving ones a nosotros sus hijos, to us, His children, es la presencia de Dios cerca de ti. is the presence of God close to you. Vamos a leer un poco de Salmo 139, 9 y 10, para empezar. We're going to read from Psalms 139. Salmo 39, 9 y 10, dice, 39? 139, 103, 9, Yeah, 139, 9 y 10. 9 and 10. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. En la escuela dominical, Paco casi la concluía diciendo que Dios siempre nos tiende la mano, aunque tú parece que ya te estás queriendo escapar. And Paco, at the end of the Sunday school, said, well, the Lord holds out His hands, and even though we are trying to hold fast to that hand, we sometimes try and run away from that. David también piensa similar, dice que la diestra de Dios es el que lo va a tener asido de ella. And David actually thinks similarly, where he says that the right hand of God will hold him fast. Es una increíble descripción la que acabamos de leer This is an incredible description of what we just read, de la cercanía del Señor con nosotros. of the closeness of God in our lives. O sea, como nos dice, como si fuésemos a explorar los confines de la tierra, y aquí estamos en un confín. And so it's like trying to explore the ends of the earth, as we are here in an end of the earth. Si te fueras a Cabo Esperanza o a otro cabo lejos, Or another cape, like the Cape of Good Hope, or another faraway cape. aún ahí estaría Dios. Even there, the Lord would be there. Si fuésemos a buscar a las profundidades del mar, y aquí tenemos una buena oportunidad de hacer eso, And if we were to seek out the depths of the ocean, as we can here in Cabo, Dios estaría ahí contigo. God is also there with you. Si fuésemos a descender a los lugares más oscuros de And we- nuestro ser, We were to descend to the darkest places of our beings. y no me digan que no tienen lugares oscuros, Don't aún tell me there ahí are no- estaría Dios contigo. Depths of that in our beings, God will also be there with us. No hay ningún lugar en que su presencia no se encuentre. There is no single place where the presence of God is not there. Su presencia inunda la tierra como la neblina en la mañana, And His presence floods the earth as the mist in the morning, como ese vapor que cubre todo. as the vapor that covers everything. Su presencia es su promesa. And His presence is His promise. Así que la pregunta es, So the question is, ¿qué hacemos cuando Él está cerca? what do we do when He is near? ¿Qué significa para ti esto? What does that mean to you? En Deuteronomio 31:6, la última parte, In Deuteronomy, dice, el Señor tu Dios no te dejará ni te desamparará. the Lord your God will not forsake you nor leave you. Que el Señor esté cerca significa esto, que Él no te va a desamparar y And that- que Él no te va a dejar nunca. Means that the Lord, when He is near you, He will not forsake you, nor He will leave you. Todo el mundo sabe el Salmo 23, Everybody knows Psalm 23, en el versículo 4, 23:4. David ejemplifica nuevamente algo diciendo, y escogí este porque en muchos lugares a lo mejor no, a la profundidad del mar a lo mejor no veo allá a ninguno de ustedes. And so, Cuando vayan a la profundidad de su ser, pues van a estar ustedes solos. when you Algún go, confín, pues ojalá que me inviten. if you go to the ends of the earth, or if you go to the innermost parts of your beings, you will be there alone. So that's why I chose Psalm 23. Pero en este salmo vamos a encontrar un lugar donde sí, seguro, todos vamos a estar.
And so this is one where we all will be at one point in time or another. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Even though I walk through this version says darkest valley or the shadow of death, no temeré mal alguno, I will fear no evil, porque tú estarás conmigo. for you're with me. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Your rod and your staff, they comfort me. me reconfortarán. They will comfort me. Bueno, ¿qué quiere decir esto del valle de muerte? What does this mean, the valley of death, the shadow of death? Sombra de muerte. Shadow of death. Pues seguramente todos nosotros vamos a estar por allá algún día. And so sometimes, obviously, one point in time or another, we will all be there. Y como que se oye bien difícil estar reconfortado cuando te estás muriendo, ¿no? And it's kind of counterintuitive to feel that you're strengthened and you're comforted when you're in the throes of death. Y creo que eso lo vamos a tener que experimentar solos cada uno de nosotros. And we will have to experience this on a first-hand basis. Yo tuve un hermano que ahora está con el Señor, nomás se cambió de lugar de morada. I had a brother here who's now with the Lord. He simply just changed places of venue. Él tuvo una tremenda problemática con sus tumores en el cerebro. And he had a lot of trouble with certain tumors in his brain. Tuvo 2 operaciones. He had 2 operations. La primera salió muy bien, de la segunda no salió muy bien. And the first one was a success, the second one not so. Y pues se fue deteriorando con esto como por un lapso de 2 años. And he deteriorated for the lapse of 2 years. Definitivamente andaba en un valle de sombra de muerte. And definitely he was in a valley of the shadow of death. Y en la última parte de este tiempo, And the last part of that time, él estaba en cama. and he was bedfast, Me decían que en la noche pedía a Dios que ya se lo llevara. and he would ask God in prayer that he'd take him already. Y ya no hablaba mucho. And he didn't speak that much. Realmente uno desde afuera como hermano, pues no, no creas que llegas y estás muy reconfortado, ¿no? Estás triste. One as a brother, obviously looking from the outside in, you were obviously not necessarily comforted. It was tough. Has caminado 2 años con una enfermedad que desgasta a toda la familia. And it was a 2-year ordeal that also is troubling with the whole family. Sin embargo, Dios, cuando estés en una circunstancia así, ojalá que sea más breve, porque estas cosas de largura son medio difíciles. And so whenever you find yourself in a similar situation, hopefully not a 2-year span, Le pido a Dios que te sientas confortado con su I ask presencia. God that you may be comforted. Estaba mi hermano así, pues yo me pensaba, pues, ¿qué le digo a mi hermano? Ya le dije todo lo que podía decirle todas las veces que lo visité. And I was thinking, what should I say to my brother? I mean, I already had shared with him everything that I wanted to. Esta vez realmente estaba yo ya medio sacado de onda de que tanto tiempo estuviera ahí. And Sí I le was- pedí a Dios, Señor, pues ya llévatelo porque pues definitivamente está sufriendo, ¿no? And it was kind of out of tune, but I was saying, well, Lord, I guess with all the suffering, it might be a good thing for you to take him already. Pero definitivamente Dios tiene planes diferentes y ideas diferentes que las que nosotros tenemos. But God's plans and His ideas are certainly different from ours. Así que pues decidí no decirle nada y decidí leerle este salmo que te estoy diciendo a ti el día de hoy. So I decided to not say anything on my own behalf, and I shared the Word of God, this particular psalm. Cuando estábamos por allá de no temer nada y de tú estarás conmigo, que llegue el Señor, así como neblina. Tal vez sería por lo que pasaba por mis ojos, pero era una neblina tremenda lo que estaba por ahí. So it's kind of like when we were sharing the psalm and you see a certain presence through the mist. Les tengo que decir que Dios y su presencia verdaderamente son magníficos en cualquier situación. So obviously the presence of God is magnificent in any circumstance. Y Dios y su presencia sí que te van a dar confort. And God in His presence will provide you certainly with comfort. Aún en estas circunstancias tan penosas, tan difíciles para nuestra carne, Dios nos va a infundir aliento. So even those challenging times in our own flesh, He will provide us with hope. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio.